Capítulo 16. De la oscuridad a la luz. No entréis en el sistema para ver si funciona, porque si estáis en el sistema, no podéis estar fuera de él. Bárbara Kent. Una de las novelas que más me ha gustado desde siempre es El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. Es una historia de envidias, secretos e intrigas que llevan a que un joven llamado Edmundo Dantes, en la flor de la vida, enamorado y con un futuro prometedor, sea encerrado durante 17 años en el castillo de If. Esta prisión de máxima seguridad se encontraba situada en una isla frente a la ciudad francesa de Marsella. Privado de su libertad y sin poder entender las extrañas circunstancias que le han llevado a aquel lugar, vive una existencia de confusión, soledad y amargura. No es hasta que se encuentra con otro prisionero, el abad Faría, cuando empieza a comprender, con su ayuda, la curiosa concatenación de hechos que han determinado su encarcelamiento. Edmundo Dantes descubre la traición por celos de alguno de sus compañeros y el conocimiento de un secreto de tales características que, si se supiera, llevaría a prisión a una de las personalidades políticas más destacadas de Francia. Muchas veces llamamos vidas confortables a vidas de pura resignación. La diferencia entre nosotros y Edmundo Dantes es que él sabía que detrás de esos muros había otra realidad mucho más hermosa, mientras que nosotros no lo sabemos. Por eso, los muros de la mente son más sólidos que los muros de piedra, ya que tienen la capacidad de no permitirnos ni siquiera plantearnos que puede existir la posibilidad de otra realidad distinta a la que experimentamos. Cuando en nuestras vidas sucede algo que no nos gusta, como una ausencia de reconocimiento o de agradecimiento, o tal vez nos encontramos con alguien que se niega a colaborar con nosotros, empezamos a experimentar un rechazo automático hacia esa persona o situación. Esto es muy sensato y razonable, y ese es precisamente el problema, que las personas elegimos con el corazón y justificamos con la razón, y al final aquello que decidamos sentir encontrará inmediatamente un razonamiento que lo apoyará sin fisuras. Hay un personaje curioso del mundo sufí que es un Mullah Nasruddin, conocido por ser a la vez un sabio y un excéntrico. Cierto día, Nasruddin estaba echando unas migas de pan a su alrededor cuando un vecino se le acercó y le preguntó: ¿Qué estás haciendo, Nasruddin? Intento mantener alejados a los tigres, respondió Nasruddin. Pero si no hay tigres en miles de kilómetros a la redonda, replicó perplejo el vecino. Una clara demostración de la eficacia de mi método, ¿no te parece?, respondió Nasruddin. El mundo que nos parece razonable no es el mundo de la lógica, sino el mundo de los automatismos. Por eso, ante estímulos que nos generan incomodidad, es razonable que nos tensemos y enfademos. El mundo de lo razonable nos parece tan irresistiblemente lógico que nos aferramos a él como si fuera el único posible. Por eso buscamos en nosotros y en otros
razones, evidencias y justificaciones que refuercen esta forma de pensar en la que yo estoy en lo correcto y es la otra persona la equivocada. Ya hemos visto en otros capítulos que cuando uno ha creado una serie de filtros mentales, todas o la mayor parte de las invitaciones que nos hace la realidad para que vayamos más allá de esos filtros son rechazadas y ni siquiera llegan a nuestra conciencia. Sin embargo, a mí me gustaría hacerle una serie de preguntas al lector. ¿Por qué cuando alguien conduciendo nos pita sin razón y le devolvemos el pitido, nos sube a nosotros la tensión arterial? ¿Por qué cuando alguien nos cae gordo y le vemos por la calle, se nos hace un nudo en el estómago a nosotros? ¿Qué es lo que hace que después de una discusión estemos tan cansados y nos duela tanto la cabeza? ¿Cuál es la razón de que cuando no nos sentimos tratados con respeto nos cueste conciliar el sueño? Si todas nuestras respuestas emocionales tienen tanto sentido, ¿qué es lo que hace que el cuerpo no se mantenga sereno, tranquilo y equilibrado? ¿No deberían actuar al unísono a la cabeza y al resto del cuerpo? Hoy sabemos, lo hemos visto ya, y creo que es beneficioso recordarlo, que reacciones como la ira, el resentimiento, el deseo de venganza, la frustración, la desesperanza, la desconfianza, la ansiedad o la angustia, cuando se mantienen en el tiempo y dejan de ser emociones para convertirse en estados de ánimo, tienen efectos muy adversos. Perjudican la salud y la vitalidad, dañando nuestro sistema inmunitario, arterias, corazón, músculos y vísceras. Generan distanciamiento entre las personas, destruyen familias, amistades, pueblos y países enteros. Bloquean la motivación para crear prosperidad. Reducen e incluso anulan la claridad mental y cualquier posibilidad de ver las cosas con perspectiva, matando además el espíritu emprendedor. Obstaculizan la posibilidad de conocer, descubrir, comprender y aprender. Si las emociones que hemos descrito y que se ponen en marcha como reacción automática a algo que etiquetamos como no deseable tienen tantos efectos negativos, no nos vendría mal plantearnos si tenemos alguna otra opción. Obviamente, esa otra opción no la vamos a encontrar en el espacio de la mente intelectual, porque ahí es donde se genera el problema. La opción proviene del mundo del ser, de la conciencia, de esa realidad que ya somos, pero que hemos olvidado. Para movernos en este plano, necesitamos recorrer una serie de niveles, lo cual va a pedir, por nuestra parte, un firme compromiso, una gran persistencia y una buena dosis de paciencia. Primer nivel. Ningún hecho o circunstancia, por razonable que me parezca, puede dar lugar a que albergue en mi interior pensamientos negativos, que a su vez pongan en marcha emociones disfuncionales. Para ello, en cuanto note
que empiezo a albergar alguno de esos pensamientos o a sentir algunas de esas emociones, lo primero que debo hacer es una pausa. Respirar hondo 3 o 4 veces y evitar de la mejor manera posible que esos pensamientos o esas emociones me vuelvan a atrapar. Tengamos en cuenta que este proceso suele ser arduo. Primero, porque estamos intentando parar automatismos que se han reforzado a lo largo de muchos años. Y segundo, porque nuestra mente intelectual, que es parte del problema, nos va a decir que lo que estamos haciendo es una soberana estupidez y una gran pérdida de tiempo. Segundo nivel, aceptación de esa situación, no como una carga, sino como un regalo del universo para que podamos crecer y evolucionar en serenidad, en compasión y en amor. Tercer nivel, en este nivel hay que abrirse con gran humildad a la posibilidad de que detrás de lo que ahora vemos y experimentamos haya un espacio nuevo, un espacio donde exista un gran gozo y una enorme claridad. Por eso es tan importante la fe y la confianza en que detrás de los muros de la mente exista otra realidad que de momento no llegamos a ver. Cuarto nivel. Al llegar a este punto, necesitamos dirigir la atención de una manera radicalmente diferente a la forma como la dirigen los automatismos. Cuando sentimos que alguien nos ha herido de manera inmediata, nuestra atención se dedica a la búsqueda de todo lo negativo, desagradable y disfuncional que esa persona tiene. Si queremos trascender nuestros automatismos y ser libres de verdad, es importante que empecemos a buscar lo mejor que hay en cualquier persona, porque hay algo admirable en todo ser humano. Lo que en realidad buscamos no es perdernos en la apariencia de esa persona o en sus manifestaciones, sino en su esencia, en lo que hay detrás de sus heridas y de sus fracturas emocionales y que es origen de su dolor. Quinto nivel. Este es un nivel que choca directamente con nuestro habitual nivel de arrogancia, de querer hacerlo todos solos y sin ayuda. Hay fuerzas que no podemos entender desde la razón y que la ciencia está empezando a entender. En el quinto nivel pedimos ayuda al universo para que nos ayude en la relación con nosotros mismos y con los demás. Hace unos cuantos de años me encontraba en Londres estudiando ciertos aspectos de la mente humana. Un día, por casualidad, me enteré de que en uno de los museos de la ciudad se estaban exhibiendo una serie de modelos anatómicos del siglo XVII que procedían de Italia y que estaban hechos en cera. Cuando fui, no podía dar crédito al realismo que aquellas figuras tenían. Se podía seguir cada vaso arterial, venoso y linfático hasta el más mínimo detalle. Había modelos de órganos aislados y de cuerpos enteros. Yo, que soy un enamorado de la anatomía humana, estaba disfrutando muchísimo. De repente me fijé en que a unos 10 metros de distancia de donde yo me encontraba había una especie de arco y más allá del arco se veían lo que parecían cráneos de animales. Entré decidido en esa pequeña estancia y efectivamente en una de las paredes, en una pequeña estantería
estaban colocados unos cráneos de lobo. Me había dado cuenta de que a mi izquierda había dibujada en otra de las paredes una bella imagen del anfiteatro anatómico de Padua. En el anfiteatro de Padua es donde aprendieron algunos de los anatomistas más prestigiosos de la época, como el gran Vesalio. Sin duda, llegó a convertirse en el anfiteatro más famoso del mundo entero. En lo que no me fijé fue en que a mi derecha, junto a la pared opuesta a la de la imagen del anfiteatro de Padua, había un banco en el que estaba sentado un chico de unos 18 años de edad. De forma completamente inadvertida por mi parte, le estaba tapando la visión del anfiteatro de Padua al estar yo de pie en medio de ambos. ¿Cómo sería el grito que me pegó para que me quitara que una señora que también estaba viendo los cráneos empezó a temblar? Lo primero que experimenté fue un aumento brutal de la tensión en todo mi cuerpo y un aumento súbito de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Noté la fuerza con la que contraía la mandíbula y la ira que sentía hacia aquel ser que me había tratado de una manera tan agresiva. Le miré con furia y percibí en unos instantes todo lo que encontraba de desagradable en él. De repente, como si me golpeara un rayo de cordura, fui plenamente consciente de que tenía una opción, la opción de perdonar, y en mi interior así lo hice, o de no hacerlo. Puedo atestiguar lo que ocurrió porque yo sé que lo viví. Al hacer esa elección, desapareció por completo y de forma inmediata toda la tensión que tenía en mi cuerpo. La mandíbula se aflojó, el corazón y la respiración se serenaron y me invadió un profundo estado de calma y serenidad. Como médico, todas estas experiencias me dejan perplejo, porque soy conocedor de los cambios hormonales, musculares y viscerales tan tremendos que ocurren en una descarga de ira y lo mucho que cuesta, incluso con medicación, reducir la tensión arterial o la simple tensión muscular. Que una simple elección, la de no buscar razones y justificaciones para contraatacar, tenga la capacidad de normalizar todo en un instante, incluso viviéndolo como yo lo viví, resulta difícil de creer. Sin embargo, lo que más me impactó no fue eso, sino que al mirar de nuevo a aquel joven, vi algo que antes no había visto y, de alguna manera, comprendí el sufrimiento que debía de experimentar para haber reaccionado de esa manera. Mi ira se convirtió en compasión, que no es lo mismo que lástima, ya que la compasión lo que implica es una conexión con el sufrimiento de la otra persona. Por alguna razón, tal vez esa persona se había sentido ignorada o despreciada por mí, y eso quizás activó algunos recuerdos dolorosos. Considero que mi falta de reacción tuvo algún impacto en aquel joven, ya que ahora me parecía que estaba más sereno y tranquilo. Aquel día aprendí algo muy importante que con mayor o menor acierto intento aplicar cada día.
Fui consciente de que los fuegos no se apagan con gasolina, sino con agua, y que eso implica parar la reacción automática, por razonable que me parezca, y elegir quién quiero ser en ese momento. Sé que solemos pensar que la clave de todo es hacer, para así tener, y luego ser. Llevar a cabo algunas acciones para tener ciertas cosas que nos permitan, a su vez, ser conocidos, prestigiosos o felices. Creo que ese no es un esquema saludable y que tal vez podríamos invertirlo. Cuando lo primero que uno busca es el ser. El hacer es congruente con ese ser y eso es lo que da lugar al tener. Solo desde ese equilibrado, auténtico, íntegro y compasivo pueden nacer acciones tan diferentes en su cualidad que acaban cristalizando en nuevas realidades. Es nuestro nivel de conciencia lo que determina nuestro nivel de ser. La conciencia ordinaria equivale al plano de lo razonable y por eso se hace lo que es lógico hacer y se obtiene lo que es sensato obtener. Cuando se accede al nivel de conciencia no ordinaria, se hace lo que se hace. No porque uno tenga razones, sino porque así lo elige, y por eso se obtiene algo por una parte extraordinario y por otra inesperado. Resumen final: cuando trabajamos para actuar en base no a nuestras emociones, sino a nuestras elecciones, es cuando actuamos en libertad.